Hola, buenos días, tardes o noches a quien sea que esté viendo y escuchando este video, me presento, yo soy Val Jim. El día de hoy les traigo un video acerca de un tema que es muy perturbador, delicado y horrible. En este video les estaré exponiendo acerca de la vida de tres famosos, los cuales echaron a perder sus vidas, carreras y existencias en el momento en que empezaron a realizar un acto tan horrible como lo es la pedofilia. Pero, ¿qué es la pedofilia? La pedofilia es aquel horrible acto que consiste en la excitación o el placer sexual que obtiene una persona adulta al tener fantasías sexuales con menores de edad, con personas que no han llegado a la mayoría de edad, como lo son los infantes. Este es uno de los crímenes o delitos más horribles que el ser humano puede cometer. Este acto tan feo sería una de las cosas que tendrían en común estos individuos, además de que los tres nacieron en el Reino Unido y que los tres en su momento fueron personas mundialmente famosas. Estos son los tres monstruos del Reino Unido. Jimmy Savile. Fue una personalidad mediática, fue un DJ y presentador de la cadena de televisión BBC. Era conocido por su imagen excéntrica, por sus labores benéficas y por haber sido el presentador de los programas de la cadena BBC Top of the Pops y Jim Fix It. Él en vida, fue alguien muy popular, que se juntaba con personalidades bastante importantes como el príncipe Carlos de Gales, el papa Juan Pablo II, el cual lo nombró como caballero comandante de San Gregorio Magno, en el año 1990, o la reina Isabel, la cual lo nombró como caballero, Sir James Wilson Vincent Savile. Este hombre falleció el día 29 de octubre del año 2011, a la edad de 84 años, a causa de una neumonía, que lo había mantenido en el hospital en sus últimas semanas de vida, antes de finalmente fallecer en su hogar. Él sería enterrado con todos los honores, como un héroe británico. Pero, tras su muerte, saldrían a la luz las cientos de acusaciones de abuso sexual que había en su contra, lo que mancharía su reputación y llevó a la policía a investigar todos esos casos, donde al final se concluyó que era uno de los más grandes delincuentes sexuales depredadores del Reino Unido. Durante toda su vida hubieron cientos de acusaciones en contra suya, pero siempre eran desestimadas e ignoradas por parte de la autoridad. A las víctimas no les creían, aparte que la autoridad no hacía nada, ya que Jimmy Savile era alguien con bastantes contactos, al tener amistad con gente de gran poder en Reino Unido, aparte de que era alguien bastante famoso, popular, conocido y con bastante dinero. Entre las víctimas de Savile se encontraban desde niños pequeños, personas mayores, hasta personas con discapacidad. Desde el año 1955 hasta el año 2009 recibió muchas denuncias por abuso sexual infantil cometidas en los hospitales donde él hacía voluntariado, en correccionales de menores y en los estudios o instalaciones de la BBC, en Londres. Siempre se ha dicho que la cadena de televisión BBC sabía de los comportamientos de Savile, pero jamás hicieron algo para detenerlo. Se ha estimado que el número de víctimas puede ser de aproximadamente 500 personas o hasta más incluso. Algo que tampoco se puede ignorar, es que Jimmy Savile no solo era pedófilo, sino que también era un necrofílico, o sea que sentía una atracción sexual hacia los cadáveres y que llegó a abusar de ellos, ya que en el año 2014, se descubrieron 103 casos de necrofilia por parte de Jimmy Savile, ya que este tenía libre acceso a la morgue del Hospital Leeds General Infirmary y a otros 28 hospitales del Reino Unido, esto por sus acciones benéficas y sus voluntariados. El primer caso ocurrió en el año 1962, cuando el presentador tenía 36 años, y el último en el año 2009, a los 82 años. Durante muchos años este caso de Jimmy Savile estuvo bajo las sombras, hasta que salió a la luz en el año 2012, esto porque la cadena de televisión del Reino Unido, llamada ITV, el día 28 de septiembre del año 2012, anunció la emisión de un documental como parte de su serie Exposure. A este capítulo se le denominaría como The Autopsy of Jimmy Savile. El documental se emitiría el día 3 de octubre del año 2012, en dicho programa se expondría las denuncias de diferentes víctimas, que habían sido abusadas o violadas por Savile durante las décadas de los años 1960 y 1970. Después de eso saldrían más y más casos. A partir de ahí Jimmy Savile jamás volvería a ser visto como aquel conductor de televisión, sino que empezaría a ser visto como lo que siempre fue, un horrible monstruo. Gary Glitter. Es un músico y compositor británico de los primeros tiempos del género de música glam rock, que obtuvo una gran popularidad entre los primeros años de 1970 hasta mediados de los años 1980.
Glitter en su mejor momento llegó a vender más de 20 millones de discos en todo el mundo, este se mantuvo en las listas de sencillos del Reino Unido por 180 semanas consecutivas, y ha tenido 26 sencillos de éxito, lo que lo colocó entre los 100 ingleses más exitosos. Este tendría varios éxitos, entre los cuales destaca Rock and Roll, Parts 1 and 2. Esta canción sería parte de la banda sonora de la película del Joker del año 2019, protagonizada por el actor Joaquín Phoenix. Esta horrible historia empezaría a finales de los años 1990, cuando Glitter sería arrestado en noviembre del año 1997, después de que un técnico de la tienda PC World descubriera fotografías de CP, mientras reparaba el equipo del artista, un ordenador de la marca Toshiba. Se informó que el cantante tenía un apetito voraz por el CP. El examen que se le hizo al ordenador reveló que había sido utilizado para descargar y almacenar las imágenes más atroces de menores participando en actos sexuales humillantes. Se ha comentado que el cantante le había dicho al técnico que reparaba su ordenador, que no abriera ninguno de los archivos. Pero cuando el técnico abrió un archivo para comprobar si las reparaciones habían sido exitosas, encontró una fotografía con la siguiente descripción: el hombre adulto estaba frotando su miembro masculino contra la parte íntima de una menor. Se encontraron hasta 4.000 imágenes de índole sexual extremas y degradantes de menores almacenadas en la computadora. Glitter finalmente admitió el haber descargado y almacenado fotografías de menores de 16 años entre el 3 de enero hasta el 18 de noviembre del año 1997, en un archivo informático. En el año 1999, Glitter sería sentenciado a 4 meses de encarcelamiento y sería añadido a las listas de delincuentes sexuales en Reino Unido, por la descarga de miles de imágenes de menores. Más tarde, Glitter se enfrentó a más cargos criminales y deportaciones de muchos lugares como Vietnam y Camboya, esto al verse relacionado con el abuso sexual infantil, después de que lo hallaron culpable de actos obscenos con menores en el año 2006. Había estado viviendo en Vietnam desde que lo habían deportado de Camboya, por cargos de abuso sexual infantil en el año 2002. Él se iría a dichos lugares después de cumplir su primera condena, él iría a esos sitios al ser rechazado por la opinión pública del Reino Unido. Hay 2 historias en las que se ven involucrados tanto Jimmy Savile, como Gary Glitter. La primera de ellas es que también se le ha acusado a Glitter de haber sido visto manteniendo relaciones sexuales con una niña de unos 13 o 14 años en el camerino de Savile, en la cadena de televisión BBC. La segunda historia sería por la denominada como la Operación Yeutre, que fue una investigación de la policía británica, hecha en el año 2012, que iba sobre las acusaciones de abuso sexual hacia menores, la cual iba en contra de individuos como Jimmy Savile y Gary Glitter, que de hecho Glitter fue el primer arrestado por dicha investigación. Desde aquel escándalo del año 1997, Glitter no ha parado de ir a la cárcel, siempre por delitos sexuales en contra de menores de edad. La cárcel se ha convertido en su nueva casa. En la actualidad, sigue en la cárcel. Ian Watkins. Fue un cantante y compositor galés, conocido por haber sido el vocalista de la banda de metal alternativo Lost Prophets, entre el año 1997 hasta el año 2012. A lo largo de su participación con la banda Lost Prophets, llegó a sacar 5 álbumes, de los cuales se pueden destacar canciones como For Forever, Shinobi vs Dragon Ninja, A Town Called Hypocrisy, Last Train Home, The Fake Sound of Progress y Rooftops, con las cuales este obtuvo el éxito internacional. Él con su banda llegaron a ser parte de festivales de música importantes como el Ozzfest del año 2002. Además de que la empresa de lucha libre WWE usó su sencillo Rooftops en un vídeo promocional para el luchador Jeff Hardy durante su rivalidad con el luchador Randy Orton a principios del año 2008. Pero este echaría a perder tanto su carrera, como la de la banda para siempre, tras el siguiente escándalo. En octubre del año 2012, Watkins fue arrestado durante una incursión en su casa por el delito de posesión de drogas. En ese momento, la policía le confiscó su ordenador portátil, el cual estaba bajo un cifrado. Watkins fue pronto liberado por la policía por el cargo de drogas, pero fue nuevamente arrestado en noviembre del mismo año, bajo la sospecha de producir un artículo obsceno, durante el análisis de su ordenador.
A Watkins se le concedería la libertad bajo fianza, por segunda y última vez el 12 de noviembre del 2012. Un mes más tarde, la policía descubrió la contraseña de su ordenador portátil. La contraseña era. Tras esto, Watkins fue arrestado de nuevo por tercera vez el 17 de diciembre del año 2012. La policía tenía suficientes pruebas recuperadas de su ordenador portátil, por lo que se le negó la libertad bajo fianza y fue recluido para comparecer ante la justicia. El 19 de diciembre del año 2012, se le acusó de conspiración para abusar sexualmente de una bebé de 1 año y de la posesión y distribución de imágenes indecentes de menores y contenido de animales de índole sexual extremo. Watkins llegó a declarar su inocencia durante casi 1 año, pero el 26 de noviembre del año 2013, un día antes de que el jurado diera su veredicto, Watkins cambió su petición para evitar un juicio. A lo que posteriormente se declaró culpable de 13 cargos. Entre los cargos, se incluían el intento de violación y agresión sexual de un menor de 13 años, pero no culpable del cargo de violación. Además, se declaró culpable de 3 cargos de agresión sexual a menores y de tomar, hacer o poseer imágenes indecentes de menores y un cargo por poseer una imagen de contenido sexual extremo que implica a un animal. Entre las víctimas de Watkins se puede incluir a la bebé de casi 1 año, la cual este monstruo intentó agredir, y le envió un mensaje de texto a la madre de esta bebé. El mensaje decía: "Si tú me perteneces, también tu bebé". La policía de Gales demostró que Watkins y sus cómplices, las cuales eran fanáticas de él, grababan las violaciones así como también mostraban cómo el cantante se drogaba con crack. También, la fiscalía reveló el contenido de 2 llamadas telefónicas que Watkins hizo desde la prisión pocos días después de declararse culpable. En las llamadas Watkins llegó a decir: "Es mega chistoso, no sé por qué todo el mundo está tan asustado", esto al referirse al tema de sus acusaciones. Watkins sería sentenciado a 29 años de prisión y 6 años de libertad condicional. Los cargos incluían abuso sexual, incluyendo 2 cargos por el intento de violación a una bebé de casi 1 año de edad, conspiración para abusar de menores, posesión de CP y actos sexuales con animales. También se supo que Watkins tenía planeado secuestrar a 2 niños gemelos, con la intención de violar a uno y matar al otro. En una condena que fue leída por el juez, se indica que tanto Watkins y sus cómplices son peligrosos para la sociedad y que alcanzaron nuevos niveles de depravación. Sus cómplices, a los que Watkins había convencido para que abusaran de sus propios hijos, fueron condenadas a 14 y a 17 años de prisión, respectivamente. Muchos de los argumentos para la condena de Watkins también se basaron en la falta completa de remordimiento de este mismo y que durante el juicio se mostraba maravillado de lo que se mencionaba en los testimonios. Las primeras acusaciones documentadas contra Ian Watkins eran del año 2008. Su exnovia, Joan Hatzelix, llegó a presentar informes a la policía de Gales del Sur sobre las conductas inapropiadas del cantante, aunque las autoridades no tomaron medidas en ese momento. La exnovia, Joan, denunció en diciembre del año 2008 que el cantante le había dicho que le había dado cocaína a un niño y que lo había tocado inapropiadamente. Pero ningún agente visitó a la presunta víctima, ni a sus padres, y la autoridad en ese momento dictaminó que no había pruebas suficientes para sustentar las acusaciones. A pesar de las denuncias, las investigaciones policiales avanzaron lentamente y fue hasta el año 2012 que Watkins sería arrestado. Una investigación posterior en el año 2017, realizada por parte del organismo de control policial, determinó que la policía de Gales tuvo múltiples oportunidades de haber detenido a Ian Watkins mucho antes, si hubieran investigado de manera adecuada los informes que les había proporcionado la exnovia de Ian Watkins, Joan Hatzelix. Pero Joan no había sido la única que había denunciado los comportamientos de Watkins, ya que se ha comentado que existen otras 5 personas que también habían denunciado al artista. Ya que en marzo del año 2012, una mujer declaró a la policía que Watkins podría haber agredido sexualmente a un niño de 11 meses. Les proporcionó una descripción de las imágenes que se podían encontrar en su computadora y su contraseña, pero los agentes no tomaron medidas para investigar. Al mes siguiente, en abril del año 2012, una mujer australiana declaró a la policía que Watkins era abusador de menores y drogadicto. Esa mujer había enviado un correo electrónico, el cual concluía con las siguientes palabras: "Por favor, no ignoren esto, es grave". Pero la autoridad no hizo nada. La policía finalmente actuó en el año 2012 al recibir información de que Watkins estaba importando drogas regularmente desde Estados Unidos.
Ahí fue cuando registraron su domicilio y encontraron pruebas inquietantes y contundentes de que era pedófilo. Después de ser hallado culpable y de haber sido condenado, Watkins se la viviría en la cárcel. Las cosas a destacar de ese periodo de tiempo es que en el año 2019, Watkins recibió 10 meses adicionales de pena por posesión de un teléfono móvil. Watkins afirmó que 2 reclusos lo habían obligado a guardar el teléfono para que pudieran contactar a mujeres que le enviaban cartas y así obtener ingresos a base de ellas. Aunque Watkins se negó a identificar a esos 2 hombres, ya que diría, no querrías meterte con ellos. Otra cosa a destacar sería que en el mes de agosto del año 2023, fue agredido por otros 3 reclusos, pero no sufrió heridas mortales. Watkins fue tomado como rehén y apuñalado por sus agresores. El incidente duraría unas 6 horas hasta que los guardias de la prisión lo liberaron. Aunque las heridas que sufrió no pusieron en peligro su vida, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Se cree que el ataque fue motivado por una deuda de drogas que tenía Watkins. Finalmente, el monstruo de Ian Watkins moriría en la Prison Wakefield, prisión en la que cumplía su condena, en la mañana del día 11 de octubre del año 2025, a las 9:39 am, tras ser encontrado con múltiples heridas severas, a consecuencia de un apuñalamiento, lo que provocó su muerte por una hemorragia, luego de que su yugular fuese cortada. Los servicios de emergencia respondieron al llamado, pero fue declarado muerto en el lugar. 2 hombres fueron acusados por este acto, pero en la actualidad la policía sigue investigando el incidente. Conclusión. Vaya, no tengo dudas que el mundo ya es un mejor lugar al ya no existir sujetos como Jimmy Savile o Ian Watkins, aunque es horrible el saber que un monstruo como Jimmy Savile jamás pagó por las cosas horribles que hizo, aunque es bueno que un tipo como Gary Glitter está en la cárcel, pagando por las cosas que ha hecho. Todos estos ex artistas arruinaron sus vidas para siempre, pobres de los fanáticos y de las víctimas de estos monstruos. Bueno gente, de mi parte sería todo, espero les haya gustado mucho este vídeo, denle like, compartan y suscríbanse a este canal. Adiós, hasta la próxima.